Buenas, bienvenidos a su programa Aprendiendo cómo vivir. Y en esta oportunidad les traigo el tema de el proceso de adaptación al cambio migratorio. Y hemos traído este tema porque son muchos nuestros pacientes que acaban o están en alguna fase del proceso migratorio. Por ende, nos parecía que resultaría de mucha utilidad poderles hablar desde una perspectiva más técnica sobre eso que ellos experimentan, que ellos constatan, que ellos constantemente nos comentan durante las terapias de rehabilitación psicosocial. Yo, para analizar este tema, he dividido el proceso migratorio de acuerdo a la práctica que han vivido múltiples emigrantes en 5 fases. Pudieran haber 6, pudieran haber 10, pudieran haber 2. Así las he dividido yo desde el punto de vista metodológico para un mejor entendimiento de qué es lo que ocurre. Y vamos a empezar por esa primera etapa o fase a la cual yo le he llamado el primer choque o el primer impacto. ¿Y cuál es ese? El primer choque sucede cuando arribamos al país de destino, donde empezamos a darnos cuenta de que existe una vida diferente, de que existen prácticas sociales distintas, prácticas financieras diferentes por completo, y donde para nosotros todo es nuevo, todo muchas veces es hasta deslumbrante. Nos parecen, sobre todo cuando se migra para países del primer mundo y desde países subdesarrollados, pues a veces ni nos creemos eso que estamos viendo, eso que estamos escuchando, eso que estamos viviendo. Entonces suceden en nuestras mentes, en nuestras emociones, un cúmulo de nuevos conocimientos, un cúmulo de nuevas vivencias que a veces no somos capaces de absorber en un día, sino que necesitamos ir procesando poco a poco. Ese primer tiempo, esos primeros momentos son muy bonitos porque no hay que pensar de inmediato en hay que trabajar, hay que estudiar mañana. Es más bien un momento donde se recibe a las personas, se le entrega mucho amor a las personas, las amistades que no vemos hace mucho tiempo, la propia familia. O sea, hay toda una práctica de camaradería y que la gente le gusta mucho ese primer momento. Esto lo hablo en un sentido general porque sé que hay personas que la han pasado bien difícil. Sin embargo, yo estoy hablando para la mayoría. Ese primer momento, por supuesto, durante el tiempo va cambiando. Y empieza uno entonces a pasar a una etapa que yo le he llamado una segunda etapa o choque de impacto, que es la fase exploratoria. Esa fase donde empezamos a mirar con otros ojos. Ya no es la mirada curiosa, es la mirada para entender la exploración de cómo se hacen las cosas, el tratar de escuchar mucho a las personas que viven hace tiempo aquí,
que nos dan ideas, recomendaciones, consejos. ¿Por qué? Porque la vida no se detiene en esa primera fase. O sea, uno va transitando poco a poco y va a ir llegando el momento en que tenemos que sentarnos y decir, bueno, llegamos, aterrizamos. Hay que empezar a pensar en nuestra vida, en qué va a ser de nosotros. Y ahí hay muchas preguntas que todos nos hacemos. ¿Cómo me integro a esta nueva realidad? ¿Qué es lo que tengo, qué traigo a esta nueva realidad? ¿En términos de qué? De conocimiento, de recursos, de habilidades, de técnicas, de alianzas o amistades. ¿Qué me falta? ¿Qué no traigo? ¿Para qué? Para identificar dónde pueden estar las brechas, las debilidades, que con eso necesariamente tenemos también que comenzar a trabajar porque va a hacernos falta para la inserción a la nueva sociedad. En esa segunda fase, que como yo le llamo, la fase exploratoria, a veces uno le cae mucha incertidumbre, mucho escepticismo. Uno a veces dice que va, yo no voy a poder con el idioma, para los que no hablan inglés, que va, yo el título que traigo quizás no me sirva, o no vengo con un título y voy a tener que trabajar en lo primero que encuentre. Voy a necesitar quizás algún dinerito para pasar algún curso. ¿Por qué? Porque esta sociedad, si la educación que no sea de primaria al high school, hay que pagarla. Y estoy hablando no solo para los niños y adolescentes, sino también para las personas mayores. También es una etapa donde si traemos niños pequeños, entonces ya tenemos que empezar a transitarlos por todo el proceso de vacunación, por todo el proceso de ir a una escuela para registrarlo en la escuela, para pedir las ayudas financieras, tanto para los niños, la ayuda económica básicamente, como para las personas que llegan. Es decir, para saber cómo funciona, por ejemplo, el sistema de transporte. En el caso de que si estamos hablando de Miami, es una ciudad que se mueve básicamente por carros. Existe un transporte público, pero es menos masivo. Y entonces no todo el que viene tiene un dinerito para poder comprar un carro. Entonces al principio hay que andar con el carro de la familia o de la amistad que te lleva a hacer las gestiones, o hay que ir a los lugares cercanos, que no están muy cercanos ninguno, pero bueno, caminando. Hay que tomar a veces una bicicleta. Aquí se ha puesto en práctica mucho las motorinas porque son más baratas. En fin, hay que ir buscando ciertas soluciones para ir trabajando y para ir avanzando. Otro elemento y otra etapa que yo la doy como la tercera etapa o el tercer impacto, y es el de la resistencia. A veces cuando ya estamos hace un tiempo acá, cuando empezamos a ver que quizás las cosas no avanzan como nosotros queremos, que quizás las cosas no son como nos las habían contado, cuando empezamos a tropezar con obstáculos, los mismos obstáculos del desconocimiento, de que aquí existen normas, leyes, procedimientos que no podemos violentar, que hay que ir por ese proceso, que muchas veces ese proceso es lento y uno viene con la idea de la urgencia, de querer hacer, de que no tengo el dinero, de que qué va a ser de mí, de que tengo que pagar los biles, y entonces nos resistimos al cambio. A mucha gente, incluso en esta etapa, dice quiero regresar. Yo nunca esperé que esto me sucediera a mí. Pensé que esto era una vida diferente. Allá en Cuba tenía casa, allá en Cuba tenía
determinadas comodidades y aquí de pronto me veo sin nada y de cero. Entonces eso es parte de ¿qué? De que la gente se resiste a enfrentar su nueva realidad, a salir de la zona de confort y muchas veces quiere como que seguir viviendo la misma vida o el mismo modo de vivir que el que trae de su país de origen, cuando no puede ser. Entonces a veces, y eso es lo más difícil, las resistencias son a nivel mental. No, yo no, aquí dice que hay que hacer esto, pero qué va, yo no lo voy a hacer. O qué va, yo no voy a manejar porque yo nunca he sabido manejar y porque yo no lo voy a poder hacer. Andar con un GPS, ¿qué va, hija, si yo malamente tenía un teléfono muy malito? ¿Qué voy yo a reconocer ahora? Un GPS. Yo no me lanzo a ir a trabajar en un carro manejándolo con un GPS. Y uno mismo se empieza a poner trabas, obstáculos. Eso quiere decir resistirse. Sin embargo, poco a poco, en medio de ese torbellino que uno tiene de resistencia, también la vida sigue. Y entonces hay como una contradicción entre esa resistencia y lo que la práctica, la realidad me está demandando. Y la gente entonces no le queda de otra, porque si no vas al lugar y no haces la gestión, no vas a obtener lo que quieres, la documentación. Si no vas al trabajo, no vas a tener dinero y no vas a poder pagar al final y te van a venir a tocar la puerta para que paguen los biles. Porque si estás en casa de alguien, aunque sea un familiar, debes aportar. Y toda la gente no te tiene por mucho tiempo. Es decir, que uno se siente en una encrucijada y no queda de otra que ir para adelante. A unos le toma más tiempo, a otros le toma menos tiempo, depende de la realidad de cada uno. Pero más o menos esa es la manera en que comúnmente la gente procede. El cuarto choque, como yo le llamo, o el cuarto impacto, es ya el reacomodo. Y el reacomodo o reajuste es cuando empezamos realmente a procesar que estamos aquí, que no vamos a regresar porque no es la opción, porque allá en Cuba hemos dejado, quizás hemos vendido la casa, quizás el dinero que teníamos guardado ya lo hemos invertido en el viaje, quizás también tenemos una deuda que debemos de pagar, lo mismo a alguien de Cuba que aquí, que tenemos que pagarla, porque ya dimos el paso, porque a pesar de todos los encontronazos que tenemos, vemos que otras personas sí han logrado avanzar porque nos encontramos personas diferentes que nos hacen sus historias. La mayoría nos cuenta que nunca fue fácil al inicio, pero que les también nos enseña cómo lo lograron y que sí se puede. Y entonces la gente empieza como que a abrirse a la vida que tiene, a mirarla con los ojos de que, hola, no estoy en un sueño, es mi realidad, tengo que aceptarla y voy para hacerlo. Y eso es el reacomodo, es decir, con esas preguntas que me hacía en la segunda etapa de con qué cuento, qué recursos tengo, cuáles no tengo. Bueno, aquí ya me lo pregunto, pero no solo como una preguntita superficial, sino ya con todo una pregunta, pero para pasar a la acción. Bueno, ¿qué es lo que ahora me toca hacer? ¿Cuáles son los pasos? Voy a empeñarme en hacerlo, voy a trazar un propósito general, propósitos específicos y no me queda de otra que ir adelante. Y empiezo a visualizar todo lo que tengo, todo lo que me falta y cuál es el camino que voy a trazarme para llegar a esos objetivos. Y eso es el reacomodo. El reacomodo no es que voy a estar cómoda, sino que mi mente, sobre todo, se va a reajustar a la nueva vida que estoy viviendo. Y entonces sí le tengo que dar cabida al idioma inglés, lo tengo que estudiar al menos básicamente para poderme comunicar básicamente. Sí le tengo que dar cabida a conocer cómo funciona el sistema financiero, porque yo voy a necesitar débito, crédito y yo tengo que moverme en este mundo. Yo no puedo seguir con mi mente en
la otra realidad. Sí tengo que preocuparme por todo el proceso de legalización de mi estatus, porque eso es fundamental para poder ser aquí una persona, tener una identidad. Y la última etapa, que para mí yo le he dado como última, pero esto puede seguir desarrollándose, es ya la etapa donde nos posicionamos. No necesariamente ya somos residentes, sino sencillamente que ya empezamos a mirar todo aquello que veíamos difícil, imposible, que dudábamos de las cosas, de la gente, de nosotros, lo empezamos a ver normal. Empezamos a conocer geográficamente el entorno donde nosotros estamos relacionándonos, empezamos a ver que tener un carrito, aunque sea el más básico, es fundamental para poder hacer nuestra vida diaria más factible. Empezamos a ver que es importante tener un crédito para empezar a construir una base económico-financiera para un futuro. Empezamos a ver que sí, mira, hicimos este trámite y nos dieron tal documentación, hicimos el otro y tenemos ya el ID, la licencia, el permiso de trabajo. Y también con eso viene aparejado como un regocijo, como una motivación de que esos pequeños sueños que traíamos, que vimos al inicio imposibles de alcanzar, se van poco a poco alcanzando. Entonces, cuando nos damos cuenta que eso es lo que se llama adaptación, es una etapa de nuestra vida, de la vida del emigrante, en la que tenemos que pasar de un estado de desconocimiento casi absoluto a un estado de posicionamiento de mi ser, incluso a una redefinición de mi identidad y mi pertenencia. Y traté en síntesis de cómo expresar cómo se va manifestando ese proceso a partir de qué, de los diálogos que he tenido con muchos de los emigrantes y a partir también de mi propia experiencia como emigrante, que llevo solo 6 años y medio en este país y que bueno, por supuesto yo estoy ya en una etapa de posicionamiento, pero transité por todas. Y la importancia de este mensaje de hoy es que es un proceso normal, es un proceso que todos debemos pasar y que sí es posible pasar y superar. Entonces, como siempre les digo, espero que les haya sido de utilidad esta información, espero que se hayan visto reflejados en muchos de los temas que he abordado. Les pido sus comentarios, les pido que compartan con mucha gente esto, porque les puede servir incluso de bálsamo, de tranquilidad para mucha gente que está hoy desorientada, que no está bien, vamos a decir, orientada por el camino de la adaptación en el proceso migratorio. Por tanto, le van a hacer un bien a estas personas si le comparten este video. Por favor, denle like, comenten y como siempre les digo, esperen una nueva edición de su programa, Aprendiendo cómo vivir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darían Rodríguez. Cuando llegué a este país, llegué con mucho miedo, con mucha inseguridad, un estrés demasiado, y me sugirieron la clínica Multihealth Community Center, y desde que estoy en esa clínica que me pusieron mi terapista individual, Marilyn Fernández, es mi terapista individual y grupal. Desde que empecé las clases con la doctora Marilyn, todo ha sido para bien, no ha sido para mal.
he perdido el miedo, he perdido la inseguridad, me ha levantado el ánimo, sus clases son magníficas, sus terapias, la forma en que ella las da, interactuar con el grupo, los trabajos que hacemos ahí han sido de gran ayuda, de gran ayuda, de verdad que se lo sugiero. Multi Health Community Center es la mejor opción.